Mariano, listo, excelente. Bueno, apreciados estudiantes, un gusto saludarles. Bienvenidos a este primer CIPAS Nacional de Curso que hemos denominado el día de hoy en la temática de territorio, conciencia histórica y memoria colectiva. Vamos a abordar temáticas disciplinares que nos permitan comprender el desarrollo de la actividad que está en curso. Siguiente. Pues acá está la presentación de la red de curso, como ya la habíamos hecho en el encuentro sincrónico anterior en la web. Y pues para comentarles que el día de hoy nos estará dinamizando este tema la profesora Luz Estela Cubillos y el profesor Mario Rodríguez. Luz Estela, quien se encuentra desde la sede nacional José Celestino Mutis, y el profesor Mario Rodríguez desde el CEAD Popayán. Entonces, con esto, siguiente, por favor, le damos paso al profesor Mario Fernando Rodríguez para que desarrolle esta temática de territorio y psicología social comunitaria, trayectorias, explicaciones políticas y epistemológicas. Importante que puedan tener también una participación activa, que puedan atender sus dudas, sus inquietudes y, y esto pues permite ese espacio de acompañamiento sincrónico. Entonces, ya durante este espacio lo van a estar acompañando los profesores. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Gracias, profe Chuter. Gracias, Chuter. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Ok. Sí, Bueno. muy bien, señor. Bien, vale. Gracias, muy buenas tardes para todos los compañeros, para Chuter y para los estudiantes, fundamentalmente que nos encontramos nuevamente en estos espacios de aprendizaje. Para nosotros es muy importante compartir con ustedes y también, como lo decía Chuter, y como se dio en el encuentro anterior, la participación activa de muchos estudiantes, y pienso que están con nosotros acompañándonos en este momento. Entonces, vamos a iniciar con ese tema tan maravilloso que nos convoca y que tiene que ver muchísimo con el desarrollo del curso, con nuestra formación, con lo que estamos nosotros ampliando en nuestros conocimientos frente a ese marco de referencia que es tan importante a la hora de abordar las comunidades, de abordar las metodologías, de abordar las acciones, de entender qué es lo que ocurre en un territorio y todo lo que en él se mueve, ¿verdad? Es muy importante tener claro y tener ese bagaje teórico que me permita entender todas esas dinámicas que al interior de una comunidad, de un territorio, como lo vamos a ver ahorita, y se ha venido dando y cómo para nosotros es tan importante. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, miren que tenemos allí un concepto que, bueno, es de acuerdo al texto que tenemos, territorio, psicología social y comunitaria, trayectorias, implicaciones políticas y epistemológicas, ¿verdad? Tenemos entonces en cuenta que pues, el territorio ha sido históricamente un concepto central ¿de dónde? Pues de la geografía moderna, ¿verdad? Solo hasta hace 50 años nos mencionaban que esto era un concepto específico y centrado desde la geografía. Pues donde ha sido estudiado principalmente desde una perspectiva pues, física, económica, centrándose en aspectos que tienen que ver con la delimitación geográfica, ¿cierto? De un territorio. Aquí están los límites, aquí está toda esa parte que determina este territorio. Estoy hablando de hace un tiempo. Entonces, la limitación geográfica, los recursos naturales, la distribución espacial de la población y las actividades, pues, económicas, ¿verdad? Actualmente, entonces, el territorio también se ha convertido en un objeto de estudio, pues, importante en la psicología social comunitaria, pues, por varias razones. Tenemos que entender aquí que ya la interdisciplinariedad empieza a vincular, ¿cierto?
aspectos importantes. Entonces, esta interdisciplinariedad, donde existe un reconocimiento pues creciente de la importancia de un objeto de estudio significativo en la psicología social y comunitaria, que tiene que ver con esas miradas que necesariamente tienen que darse desde lo comunitario, y también en la importancia de integrar múltiples disciplinas para comprender fenómenos complejos, porque es que no es un objeto estático, no es un objeto que se pueda medir y que se pueda solamente determinar desde lo que anteriormente se estaba observando. Entonces la psicología social comunitaria ha encontrado pues en este territorio un punto de conexión con la geografía y con otras disciplinas, ¿sí? Lo que pues esto amplía la comprensión de cómo este espacio físico, ¿cierto?, influye en relaciones sociales, la salud mental, el bienestar de las personas. Entonces, esta interdisciplinariedad permite ya ir abarcando todos esos temas que no, más bien que eran exclusivos hace algún tiempo, o el territorio era exclusivo de esa parte que se podía observar, medir, y ahorita con, digamos, con esta parte de dejar otras corrientes, otra forma de observar el territorio, pues nos permite identificar lo que ocurre dentro de ese territorio, ¿sí? Las relaciones, entre otras cosas, la salud, y no solamente la salud física, la salud mental también tiene que ver esto, y el bienestar pues de las personas. Y también en un enfoque también contextual, donde la psicología comunitaria pues hace énfasis en la importancia de ese contexto, donde se desarrollan interacciones. Claro. ¿Me están escuchando? Creo que hay un micrófono por ahí abierto. ¿El señor entró por cirugía programada o cómo? Sí, ya me lo pasó. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Bien, entonces, bueno, retomo nuevamente allí desde el enfoque contextual, ¿no? Donde la psicología comunitaria hace énfasis en esa importancia de ese contexto, donde ahí se desarrollan interacciones sociales, la identidad individual y colectiva. El territorio entonces proporciona un marco precisamente contextual fundamental en que influyen y confluyen muchas situaciones que tienen que ver con la experiencia, con las relaciones de las oportunidades de las personas dentro de esta comunidad, y cómo esta comunidad también va creciendo en medio de esta relación, ¿verdad? Entonces, por eso se determina que tiene también un enfoque desde el contexto, ¿sí? También donde hay transformaciones sociales, ¿verdad? Podemos tener claro y sabemos que estos cambios sociales en términos de lo económico, de lo político, se han producido pues en toda la historia de nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, eso también ha influenciado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, profe. Ok. Todo eso ha influenciado en términos de lo que pasa en ese territorio, ¿cierto? La globalización, la urbanización, las migraciones, toda esta parte, lo que ha pasado al interior de estos territorios. Entonces, en estas transformaciones sociales también encontramos que se ha afectado ese concepto, y cómo desde adentrarnos desde la psicología comunitaria nos permite tener de cerca estas transformaciones, y también una mirada diferente, más amplia, más holística al concepto de territorio. Como también las problemáticas locales, ¿cierto? Todo lo que se desarrolla en cada uno de los territorios. Temas que tienen que ver como, por ejemplo, la exclusión social, la marginación urbana, el tema ambiental, todo lo que tiene que ver con estas problemáticas. Entonces, miren que desde esta mirada no solamente es entender que el territorio puede ser visto o debía ser visto solo y exclusivamente
desde un aspecto geográfico, objetivo, medible, que era estático un poco. Entonces, vemos cómo vamos ahí adentrándonos un poco más en esto. Bien, la siguiente, por favor. Siguiente, ahí falta eso ahí. Gracias. Entonces, Espérame. dentro de esta concepción de territorio entendemos y encontramos inicialmente dos enfoques, un enfoque objetivista y un enfoque racional, ¿verdad? Encontramos allí desde las ciencias sociales cómo se observa esto. Por su parte, pues el enfoque racional, el objetivista tiene que analizar los problemas sociales desde una perspectiva más individualista, ¿cierto? Y descontextualizada. Aquí se centra en la identificación y en análisis de factores como objetivos cuantificables, como la pobreza, el desempleo, la falta de servicios públicos, en fin. Este enfoque pues tiene a enfocarse en la inmersión pues directa de los individuos o de grupos afectados, sin considerar necesariamente las relaciones sociales. Miren que aquí es lo que se puede observar, lo medible, ¿cierto? Aquí un poco más lo relacional, que es en el siguiente enfoque, sí se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, por su parte, el enfoque relacional se basa precisamente en esta idea de que los problemas sociales y comunitarios son resueltos, son el resultado más bien de esas interacciones que se dan en su interior, ¿sí? Entre diferentes actores y diferentes sistemas, y que pues básicamente su comprensión y abordaje requieren pues considerar las relaciones y conexiones entre ellos, qué es lo que está ocurriendo allí, ¿cierto? Es esa relación lo que nos permite a nosotros identificar ese territorio y le da vida y le da razón a ese territorio, para que identifiquemos que no es solamente algo específicamente que se pueda observar y medir, ¿sí? O sea, sí se podría medir de otras maneras, pero lo relacional hace énfasis en todo ese tramado que al interior se viene dando. Entonces, miren que paulatinamente nos vamos adentrando en ampliar más el marco de referencia y no solamente decir y describir situaciones como la pobreza específicamente, no. ¿Qué ocurre con esa pobreza? Por ejemplo, cuando en las comunidades decían o en los trabajos mencionan, por ejemplo, los embarazos, el consumo de drogas, ¿cierto? Entonces, desde el enfoque objetivista dirían, encontramos un alto índice en el consumo de las drogas, ¿cierto? En el enfoque relacional nos permite a nosotros identificar qué es lo que ocurre en esa relación, qué es lo que ocurre con los sujetos en este territorio, qué está pasando con esa identificación del territorio, qué está pasando con los habitantes que conforman este territorio, y cómo esto los afecta y cómo esto es visto dentro de esa comunidad como una problemática o no. ¿Ven? Entonces, miren que aquí ya nos vamos enfocando un poco hacia las acciones que se van a desarrollar desde la psicología comunitaria y desde lo que se espera, ¿verdad? Para ir identificando que las acciones, por ejemplo, campañas de aseo, ¿cierto? Desde el objetivista podríamos decir que hay mucha basura en los territorios y que los pobladores identificaron como un problema, pues, las basuras, ¿verdad? Entonces, solución, organicémonos para que hayan más tarros de basura, organicémonos para que haya menos embarazos en la población, que hayan más niños en las escuelas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre al interior? ¿Qué pasa en esas relaciones? ¿Por qué comprender y entender desde lo subjetivo lo que está ocurriendo en ese territorio desde la problemática es muy importante para que asimismo esas soluciones y esas proposiciones que salgan desde la comunidad pues no sean ajenas a esa comunidad, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, este enfoque nos permite a nosotros desde lo racional ir identificando
qué es lo que está pasando al interior de esta comunidad. A continuación, seguimos, por favor. Entonces, ¿por qué? No, el anterior, perdón. Entonces, ¿por qué comprender el territorio desde la psicología comunitaria? ¿Verdad? Entonces, aquí aparece un primer autor que es bien importante lo que él plantea, Milton Santos. Él, en su libro Hacia una geografía nueva, habla de dos conceptos importantísimos, lo que es la geografía del comportamiento y la geografía de la percepción. En esta geografía del comportamiento, él propone que para destacar la importancia de comprender cómo las personas se relacionan en un espacio geográfico a través de esas acciones precisamente y sus comportamientos. Pues esta perspectiva se centra en estudiar precisamente cómo las personas utilizan y transforman ese espacio en su vida cotidiana, ¿verdad? Desde la conducta, desde lo que se observa. El comportamiento busca pues entender las prácticas especiales precisamente de esas personas y cómo éstas contribuyen a la configuración de todo lo que pasa en esa dinámica social, ¿sí? Desde la conducta, desde lo que podemos observar, de esas relaciones que se establecen allí. Y la geografía de la percepción, habla Milton Santos, que se refiere pues básicamente a la importancia de comprender cómo las personas perciben y experimentan el espacio geográfico a través de los sentidos y sus emociones. Es decir, todo ese territorio desde el sentir, desde cómo cada uno de los individuos representa y tiene ahí en su parte cognitiva lo que es ese territorio, sus emociones, las representaciones sociales, y que esto pues va a determinar una apropiación de ese territorio. Entonces, esos dos conceptos importantes allí. La siguiente, por favor. Ahí. Y tenemos aquí, desde Benedetti, entender qué territorios de la psicología comunitaria entendemos, ¿cierto? Cómo nosotros entendemos ese territorio. Y se vuelve, digamos, a hacer énfasis, y cómo miramos allí al geógrafo alemán Benedetti, en territorio como un espacio absoluto y un espacio social. Y territorio en clave material o perspectiva materialista o en clave integradora. En espacio absoluto, pues se refiere a la concepción de que el espacio se basa en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Benedetti menciona nuevamente esto. Una forma, pues, homogénea, digamos, como que es exacto, se entiende de cómo se entiende el espacio, independientemente de cualquier contexto social o cultural. Este concepto o esta mirada también ignora las relaciones sociales, la historia, la cultura que se desarrolla en este espacio determinado. Y el concepto de territorio en clave material se refiere a entender el territorio no solamente pues, como un espacio geográfico, abstracto por allá, donde no lo podemos entender, sino que se mide, ¿no? Sino como un conjunto precisamente de recursos pues, materiales, físicos, y está sujeto a una apropiación. ¿De quién? Pues de esos grupos humanos que llegan a tener una perspectiva de ese territorio y que influye no solamente en la tierra, ¿cierto? En esa parte física, sino también en esos recursos naturales, en la infraestructura, en los edificios, en la red, en el transporte, cómo ellos pueden tener un análisis más específico de lo que comprende este territorio. Entonces ya empieza a haber otras tramadas importantes en términos de lo que ahí sucede, ¿verdad? Entonces, miren que cómo en la parte, desde esa clave material y perspectiva materialista y en clave integradora, se tiene en cuenta esta parte, esos conceptos naturalistas de corte positivista y determinista, cómo se determina a través de ese contexto varias situaciones de las que allí están pasando. Okay. Siguiente, por favor. Entonces,
Según para Benedetti, empezamos a entender que el territorio comienza a definir como un espacio social a partir de la concepción de múltiples y complejas tramas sociales. Miren, donde lo social, donde es lo que permite comprender el espacio, o sea, lo que ocurre allí, y empezamos a tener conceptos, ¿cierto? Como el concepto de poder, territorialidad, conflictos y actores. Poder en términos de qué, de poseer ese territorio, ¿cierto? De tenerlo, de lograr abarcarlo en esa posesión, desde un territorio. Entonces, ahí, cómo se vincula ese territorio en el espacio y cómo para estas personas o para la sociedad es importante tener esa territorialidad. Y que al interior, pues, se dan unos conflictos y se dan unas interrelaciones entre estos participantes y ¿sobre quién? Sobre estos actores. Entonces, Benedetti menciona unos enfoques que son también en términos de este desarrollo del entendido de territorio y que vamos ampliando un poco más en términos de lo relacional, geocrítico, regional, político y territorial. Siguiente, por favor. Entonces, el enfoque siguiente, por favor. El enfoque geocrítico. Eso es una perspectiva, pues, teórica y metodológica, ¿cierto? Aquí busca comprender las relaciones entre espacio geográfico y las dinámicas sociales, ¿cierto? Con todo lo que ocurre allí en lo social. Entonces, ¿qué encontramos allí? Lo económico, lo político. Entonces, se basa este aspecto no es en que el territorio no es simplemente algo neutro, ¿cierto? Sino que está influenciado por las relaciones de poder, como lo veíamos ahorita, las estructuras que también se dan en la sociedad y estas dinámicas desde la historia y de lo cultural también se ve algo muy importante aquí. Entonces aquí busca poner una especial atención en las relaciones de dominación, de exclusión, de desigualdad, y se manifiestan dentro de esta relación en los territorios. Este enfoque geocrítico se hace su énfasis en la dimensión políticas, básicamente pues del espacio. Él dice que el espacio no es un escenario solo de esas relaciones sociales, sino que es el producto de un instrumento de relaciones de poder y de conflictos sociales, o sea, que es la interacción luego de esto que se da, ¿cierto? Y él habla que los territorios precisamente tienen una posibilidad de encontrar y determinar qué es lo que pasa en los territorios y de cambiar esas mismas dinámicas. Entonces aparecen ya no las situaciones verticales donde pues, precisamente hay diferencias en términos de lo que es el poder y el poder lo hablamos también desde el tema, desde el conocimiento y miren cómo se vincula aquí como algo que en las comunidades es muy particular observar que precisamente se dan esas diferencias entre el que sabe y el que no sabe. Entonces se entiende que quien no sabe está en una posición vertical, inferior a quien sabe, ¿verdad? Entonces miren que aquí este espacio nos permite identificar que hay una horizontalidad en esa relación de proximidad a los territorios. Y aquí, básicamente, encontramos que las acciones y lo que se haga en los territorios precisamente debe ser basado en esto, en la horizontalidad, no en la verticalidad, porque en esa relación de horizontalidad todos conocemos, todos somos parte de esa misma comunidad y ese territorio donde todos aportan y no es una situación que se da extraña al contexto porque sale precisamente de ellos. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. El enfoque
El anterior, por favor. La anterior. La anterior, por favor. Ay, qué pena, profe, espéreme Sí, porque esto no me se están me queda. pasando. El Sí, otro, anterior, esta, ¿verdad? anterior, ¿El anterior. anterior a este? Ajá. Aquí, en este enfoque regional político, aquí se basa pues en la idea de que las regiones tienen una importancia fundamental precisamente en la configuración de identidad política y cultural, ¿cierto? Perdón, falta se fue para el geocrítico, la Ah, presentación, espéreme, acá, perdón. ya. Ya, Listo. gracias. Gracias, estimado Gracias. estudiante. Este enfoque básicamente reconoce pues, que las divisiones geográficas no son solamente físicas, sino que también tienen dimensiones simbólicas y culturales. Miren cómo aquí se va identificando más lo cultural, lo simbólico, ¿cierto? Que tiene y que recobra un sentido. Cómo se construye esa identidad de región, ¿sí? A partir de factores pues, históricos, sociales, políticos y culturales. También se identifica como estas identidades influyen precisamente en esas dinámicas políticas y sociales, tanto a nivel local como incluso también a nivel internacional. Siguiente, por favor. Y el enfoque territorial, por último, que aquí termino. En la psicología comunitaria, entonces, se centra este enfoque en el estudio de las comunidades desde una perspectiva geográfica y espacial. Ese enfoque reconoce la importancia del contexto físico. Aquí, miren, se destaca como un enfoque que ha dado uso práctico a lo instrumental en marco de los programas de gestión de desarrollo predominante en enfoques de reducción de pobreza a partir de las líneas de financiamiento. Bueno, aquí miren que en este enfoque territorial nos permite o les permite a los territorios identificar ese tipo de necesidades que pueden estarse gestando al interior. Pero entonces, como les digo, no solamente desde algo que específicamente se mira como la pobreza, como la desnutrición, etcétera, pero sí permite una cuantificación desde lo que está ocurriendo, pero teniendo muy en cuenta lo que está además en su interior, ¿cierto? O sea, no es solamente disminuir el índice de desnutrición en los niños, sino que tiene un territorio que identifica lo que está ocurriendo, que identifica y puede determinar que esa falencia o que esa necesidad que tiene este territorio, pues tiene múltiples causas, que tiene un sistema relacional en este territorio, en esta comunidad, que entendemos qué es lo que ocurre cuando hay hambre, cuando no hay niños escolarizados, cuando tienen situaciones que no son favorables para el territorio, ¿verdad? Entonces, en este enfoque se determina eso, es precisamente esa relación, eso que ocurre, pero entendiéndolo desde adentro, ¿verdad? Ok, no sé si hay preguntas hasta allí. Hay unas manitos ahí levantadas, Marta, o no sé si quedaron levantadas desde la vez pasada. Ah, profe, no, es que ahora para decirles que no se estaba viendo la presentación, listo, sí, Marta ya, Lucía, muchas está gracias. bien, muchas gracias. Ok, ¿es claro, digamos, lo que se ha tratado hasta allí? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Marta Lucía, adelante. Marta Lucía, adelante. Enfoque territorial viene a ser lo que decíamos antes, contexto, que había que ver el contexto donde estábamos analizando las problemáticas. Pasa a ser lo mismo. Sí, más desde sí, exacto. Entonces, miren que ahí habla lo geográfico, lo espacial, pero ahí reconoce el contexto físico y lo social, lo que ocurre en este territorio,
¿cierto? O sea, no solamente determinar que en el territorio hay desnutrición, que en el territorio hay falta de servicios públicos, ¿sí me entiendes? Entonces, toda esta parte, claro, determina un aspecto importante en el territorio donde yo identifico qué está ocurriendo. Por eso el Banco Mundial, el Banco Mundial Internacional, identifican esto, pero con contexto, con territorio, con saber qué es lo que ocurre al interior. Listo. Gracias, Marta. Diana, adelante. Gracias, profe. A ti. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diana. Gracias. Es que, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una intervención social en cierto territorio y teniendo en cuenta pues todos estos aspectos que es lo geográfico, lo espacial y lo social, si uno llega a un territorio donde, pongo el caso completo. Cuando lo digo porque me pasó y en ese momento pues uno como que no sabía qué hacer. Más no lo estaba haciendo desde la parte psicológica, sino desde lo social. En sectores, por ejemplo, cuando el gobierno dio las casas gratuitas, eran sectores donde vivían muchas personas de muchas partes, con muchas problemáticas diferentes, desplazados, etcétera, y era como muy difícil. Uno en ese caso, ¿qué hace ante esa situación? O sea, ¿cómo abordar una situación tan compleja como esa? Gracias. Bien, bueno, mira, uno de los factores importantes que tenemos que tener claro es que nosotros no vamos a las comunidades a generar o a prometerles o a cambiar situaciones que como eso, ¿no? Como la pobreza, situaciones que evidentemente son unas necesidades muy claras en estos territorios, ¿verdad? Porque obviamente habrían muchas situaciones que nos impedirían llegar y encontrarnos con estas necesidades y llegar a decir, les vamos a prometer que se va a cambiar, ¿cierto? Esta situación, ¿verdad? Pero sí, nosotros dentro del territorio, por eso en ese contexto del territorio podemos facilitar esos encuentros que les permitan a través de esos liderazgos y de ellos visibilizar esas problemáticas, autogestionar y de alguna manera que ellos se empoderen de lo que está ocurriendo y por eso ellos van a tratar de generar acciones y van a facilitar como esas alternativas porque son de ellos, porque ellos, entonces, en esa dinámica del facilitar, del encontrarse en esa comunidad, del revivir a través de lo simbólico, de reconocerse como comunidad, de saber quiénes son los miembros de esa comunidad, de tener esa empatía y de ponerme en el lugar del otro. Entonces, esas relaciones en las comunidades son supremamente importantes porque va a generar apropiación, empoderamiento, y ellos mismos son quienes deben gestionar sus propios procesos. Precisamente desde allí es donde se facilitan esas acciones, ¿no? Seguramente van a haber cosas que definitivamente no vamos o no vamos a cambiar o que no va a afectarse directamente. Pero al interior de la comunidad sí mirar cómo esta comunidad se está potenciando y cómo se está mirando. En algunas comunidades de pronto esa parte del liderazgo no está tan clara, la parte comunicacional, la parte de esa empatía, de esas relaciones, de sentir a mi vecino como algo que también me afecta, de que si la basura no está en mi casa, pero hace parte de este territorio, pues también me debe importar. No es mi problema, ¿cierto? En este ejemplo, pero pues es mi comunidad, es mi territorio. Entonces ahí facilitar esos espacios de encuentro y de saber quiénes somos y cómo nos reconocemos,
se hace un trabajo bien importante, ¿vale? Sin que lleguemos y que el objetivo sea llegar a disminuir la pobreza, ¿sí? Entonces, en ese sentido sería la intervención. Adelante, Elizabeth. Profe, buenas tardes. Mi nombre es Geraldine Arango, que estoy con el team de mi hija. Ah, bien. Quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es acerca de donde dice promoción de organismos internacionales, como el BID y la FAO. O sea, ¿cómo se intervendría ahí? Nosotros, ¿cómo seríamos? No sé cómo formularte la pregunta. ¿Qué medio utilizaríamos nosotros para servir de conexión con ese tipo de organismos? Bien, nosotros, mira, tú dices algo bien importante. ¿Qué hacemos nosotros, no? O sea, lo que hablaba hace un momento es decir, cómo esta comunidad se empodera y es ella misma quien busca esas alianzas, quien busca visibilizar problemas y problemáticas que tienen que ver con su comunidad. Ellas mismas deben encontrar esas formas de visualizar esas necesidades y a través de esa organización comunitaria, a través de ese empoderamiento que ocurre al interior de la comunidad, se gestionan esos vínculos. Hay comunidades que se mueven muchísimo y buscan recursos de ONGs, de otras entidades, de otro sistema de red de apoyo que ellos mismos han gestionado. Entonces, lo que hacemos es facilitar esos procesos internos, no proporcionar eso, ¿no? Entonces, a veces se encuentra uno en los trabajos de los estudiantes, no, es que mire, yo fui y dejé la carta a la alcaldía y ya nada que me han respondido y entonces yo me apropio de eso, ¿cierto? Entonces yo ya soy el responsable y la comunidad, hay que tener en cuenta cómo nos está observando también la comunidad y qué tanto nosotros les decimos y les prometemos a la comunidad, que nos pueden ver precisamente como los que tienen el poder, entre comillas, y ellos son los que deben gestionar. Nosotros ese no es el rol. El rol es facilitar esos espacios de encuentro al interior de la comunidad, que se identifiquen, que se fortalezcan como comunidad, como territorio, a través precisamente de los diálogos. Y lo vamos a ver ustedes en las colchas de retazos, por ejemplo, cuando ellos se reconocen como comunidad, como hablan de su historia, como esa parte simbólica es importante para ellos y que lo que yo estoy sintiendo es lo mismo para mi vecino, para otra persona, y acordamos en una representación que tiene que ver con esa construcción de memoria. Por eso miren que todo está relacionado. Entonces, no somos nosotros quienes, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? La acción desde lo psicosocial es otro tipo de situaciones de lo que estaba comentando ahorita. Entonces, tengamos en cuenta ese aspecto, por favor. Bueno, y continuemos, por favor. Compañera Luz Estela, gracias. Listo, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto, se escucha. Pero no me ven, ¿cierto, profe? Sí, se está viendo la presentación y tú estás por allí en la camarita ahí abajito. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, mi profe Mario. De verdad que el tema es muy, muy apropiado para todo lo que estamos viendo en este maravilloso curso. Estimados estudiantes, bueno, me presento nuevamente, soy Luz Estela Cubillos, estoy en la sede nacional, psicóloga unadista, y me encanta tenerlos acá en este espacio. Estos espacios a mí me permiten clarificar, como decía alguna vez el profe Schutter, de que aquí estamos, de que los profesores estamos aquí con ustedes y que, bueno, que podamos reconocernos. El tema que les traigo para hoy es conciencia histórica y memoria colectiva. Quiero que hagamos una actividad muy bonita. Que voy a empezar a compartir unas diapositivas, las voy a dejar unos instantes y quiero que las observen, que las miren, que sientan y que luego entre todos analicemos esas diapositivas, ¿les parece? Bueno, vamos con la primera. Bueno. Vamos con la segunda.
Quiero que se fijen en cada uno de las fotografías, en cada cuadrito. Bueno, sé que es un grupo bien participativo. Lamentablemente, como estoy presentando, no los puedo reconocer, pero le voy a pedir el favor al profe Mario que me ayude ahorita con algunas cositas para que podamos hacerlo como más dinámico con nuestros estudiantes. Me gustaría saber, dentro de estas imágenes, quiero que reconozcamos qué sentimos. Quiero que 3 o 4 estudiantes me cuenten ¿qué sintieron al ver estas fotografías? Bien, entonces levantamos la manito, por favor, para participar. Diana, adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, mirar estas últimas fotografías me lleva a ese momento del COVID, que fue un momento tan difícil, yo creo que para todos en Colombia, y un momento como de desesperanza, de un futuro incierto. Pues lo digo desde la manera personal, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Y a eso me llevan estas fotografías principalmente. Muchísimas gracias, estimada estudiante. Bueno, escuchemos a otra personita. Por acá también Adelante. escribieron, creo, ¿cierto? Sí, Sandra, adelante, Sandra. Sí, muy buenas tardes, tutora y compañeros, tutores. Cuando miré esas imágenes, particularmente, pues observé y me detuve a mirar más que todo las 2 últimas, lo que fueron como masacres, que se veía como una ceremonia de entierro. Inicialmente me dio como tristeza. Luego ya me focalicé pues en las situaciones que ha vivido nuestros territorios, que ha sido como de violencia, de guerra, de tristeza, de pérdidas. Y pues eso genera tristeza. A uno le genera tristeza aunque no le haya pasado directamente a uno o a la familia pues cercana, pero a nivel comunidad, a nivel nacional, del mundo, la situación que viven otros países en estos momentos y hasta el Se nos fue Sandra. Se fue Sandra, sí. Ay, qué pesar. Qué pesar. Bueno. Adelante. Bueno. Sí, dale. Sí, seguimos con otra estudiante y continuamos, mi profe. Dale, es que no me aparecen los nombres. OM o Olivia que está aquí, por favor. Ok. Hola. Bueno, tristeza de las imágenes en cuanto a precisamente ver la contraposición de los mismos colombianos contra colombianos y impotencia que raya en la rabia y muchísima tristeza, mucha tristeza. Muchas gracias, estimada estudiante. Me regresa a eso, me regresa realmente al punto de verlos cantidad de desplazados en Cali, época 2001, 2002, cuando la gente tenía que salir porque había una amenaza latente en los campos colombianos. Ajá. Muy bien. Miren qué importante han sido los aportes y lo que cada uno sentimos al ver estas imágenes. Esto lo podríamos llamar y podríamos ver lo que es la conciencia de esa memoria, ¿cierto? De esa memoria colectiva, de sentirnos, de sentir todos esos sentimientos de tristeza, de angustia, de como lo manifestaba otra estudiante, que aunque de pronto algunos no tuvimos que vivirla directamente,
muchos sí han estado dentro de esos contextos y dentro de esos hechos, ¿verdad? Dime. Bueno, profe, yo te escuchamos. Ay, profe, qué pena, buenas tardes. OM es Orquídea. Dale. Bueno, profe, yo quería hacer ustedes partícipes, digamos como líder social que me desempeño, tuve la fortuna de participar con unas mujeres de aquella localidad de Ciudad Bolívar, de Soacha, donde la temática y todas sus exposiciones de fotografías eran acerca de esa memoria histórica y colectiva de muchas mujeres que vivieron esa violencia, y eso me evocaba esa figura que estábamos viendo ahí, esa imagen. Entonces, muchas hacían esos collages con sus retratos de sus hijos de Quevenes, y aún llegando aquí a Soacha, también, digamos, Está intermitente, ay, qué pesar. Bueno, se nos fue, ¿cierto, profe Mario? Sí, se fue, se le cortó la comunicación. Ajá. Bueno, gracias, mi profe Mario, por ayudarme. Sí, efectivamente, yo quisiera que pensáramos un momento qué pasaría si no tuviéramos esa capacidad de recordar, ¿cierto? De retener, de reconstruir todos esos hechos que nos han pasado en la vida. Claro, no todos son difíciles, pero muchas veces, y pues en este momento, lo que estamos viendo es y reconociendo todos esos hechos difíciles y situaciones que hemos tenido que pasar, no solo, digamos, como país, sino como comunidad, sino como seres independientes. Lo importante realmente que es la memoria, o sea, sin la memoria no podríamos retener todas esas experiencias pasadas. Bueno, ¿qué nos permiten identificar estas imágenes? Precisamente recibir información, agudizar mis sentidos. Mire que todos hablábamos y sentíamos tristeza, ¿cierto? Sentíamos, los sentimientos son como más hacia ese lado de la desesperanza, de la tristeza, de esa impotencia de poder hacer algo. Las imágenes hablan solas, esto nos despierta emociones, nos causan impacto. Me gustó lo que dijo la primera estudiante cuando dijo, uy, profe, cuando vi eso de la pandemia, es muy fuerte. O sea, yo pienso que es una historia que nos ha marcado a todos en un espacio de tiempo muy corto, ¿cierto? El saber que estuvimos todos encerrados, el saber que tuvimos que cambiar toda nuestra forma de vivir, de integrarnos, el no poder salir, los niños estudiando en casa. O sea, estos son historias que de verdad ya nos dejaron una marca. Esta es una marca que ya va a quedar con nosotros y que luego las generaciones van a comprender. Nos permite ver un recuerdo hoy como un evento vivido, la comprensión del aquí, del ahora, ¿sí? Eso nos permite ver todo esto y reconocer la importancia de lo que es la historiosidad y la memoria. Bueno, a eso quería llegar. La presencia del pasado siempre va a estar con nosotros, siempre en nuestra vida cotidiana, no solamente en los recuerdos trágicos, sino, como les decía, también en los alegres, porque también si ahora cambiamos el tema y podemos decir, quisiera que me dijeran 2 o 3 estudiantes, recuerda algo bonito y expréselo, que haya pasado ya hace mucho tiempo, algo que haya vivido y que usted diga, no, esto fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Entonces quisiera la participación de 3 estudiantes y que me comentaran eso. Adelante, Diana Patricia, adelante, que ahí está la manita. Hola. Y Liliana luego. Gracias. Vale. Las cosas que recuerdo y que para mí son muy hermosas en mi niñez. Allí en el campo tenía toda la libertad, toda la que puedo decir yo, toda la facilidad de moverme para donde quisiera, de comer lo que quisiera de un árbol, coger una fruta, mientras que
al llegar a la ciudad, pues obviamente todo eso cambió mi vida y perdí todas esas cosas que había adquirido desde niña y habilidades que también había adquirido de pequeña, ¿no? Gracias. Sí. Ok, muchas gracias. Liliana, creo que sigue. Adelante, bueno, Pro- Diana. Profe, Sí, perdón, les robo un momentico. Mi nombre es Ángela, es que me debo retirar. Quería agradecerles por el espacio y pues bueno, quedé atenta a la grabación. Vale, Muchísimas vale, gracias. Ángela. a ti por Ok. despedirte, sí, gracias. Adelante. Livia, hay que la alcanzo a leer que... Livia, Livia. adelante. Livia. No, 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 no. la perdimos. Otro estudiante no me deja ver. Ea, ahí no veo el nombre, pero... Ah, Sí, Elizabeth, profe, Elizabeth. Geraldine Arango. Dale, Elizabeth, Geraldine adelante. Arango. Geraldine. Sí, Ajá. profe. Pues lo que decía la profe Luz Estela de una memoria de algo bonito que no le haya pasado en la vida fue cuando fui mamá. Porque a pesar de que fue una experiencia muy traumática, todo el tema del parto, pues mi hija y yo estuvimos eh, en peligro. Pero la verdad, todo lo que se vino después, o sea, esas memorias, cuando pasa algo trágico, que luego se vuelve en algo bonito, se borra, no totalmente, pero sí se borra un porcentaje muy alto de lo traumático que se vivió cuando se tiene una experiencia muy bonita, como decía la profe. Eso queda en la memoria. Muy bien, gracias, estimados estudiantes. Sí, efectivamente, mira que de todas formas hay situaciones que nos marcan y que siempre esas situaciones, aunque hayan pasado ya hace tiempo, pues están siempre aquí presentes en nuestra vida, en nuestra historia. Y a eso quiero que ustedes reconozcan y que vayan, y sobre todo ahorita en este momento de nuestro curso donde estamos viendo una cantidad de documentales. Al menos los estudiantes míos han estado muy juiciosos y han hecho ya sus fichas documentales y han colocado esos videos que sé que han producido muchísimas situaciones en su vida, ¿cierto? El reconocer esos espacios, el reconocer esos momentos, eso lo deja ver lo que ustedes están haciendo en este momento en nuestro curso. Vamos a mirar, vamos a ver algunas preguntas para reflexionar, para que ustedes las tengan muy presentes. ¿Cuáles serían esas características o motivos por los cuales un evento del pasado se convertiría en un relevante en mi historia de vida? Es lo que estamos hablando. Todas esas situaciones vienen y marcan, siempre van a dejar una marca y nunca se van a ir de ahí, aunque nos resignifiquemos, siempre van a estar presentes, siempre van a estar ahí. Asimismo, nuestras comunidades, tenemos que tener mucho cuidado y retomo también lo que hablaban ahorita algunos estudiantes y el profe Mario. Cuando vamos a las comunidades y quizás de pronto sin querer prometemos cosas o ellos piensan que nosotros vamos a darles cosas que no están al alcance de nosotros, ¿sí? Entonces es bien importante tener cuidado con ellos, saber cuál es el propósito, cuál es realmente el objetivo que nosotros como psicólogos sociales vamos a hacer con esas comunidades, que no se sientan de pronto que vinieron unos psicólogos, unos practicantes y se fueron y nos dejaron igual. O sea, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo ahorita la otra actividad que ya va a empezar, que es colaborativa y que es precisamente el entrar a reconocer esos espacios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo se logra recordar ese evento del pasado durante tantos años, incluso como herencia de una familia o una comunidad? También los invito a reflexionar sobre esto. Y esos eventos definen nuestra personalidad, nuestra identidad o pertenencia individual o colectiva. El ejemplo más gráfico pienso yo que es el de la pandemia, como para que lo podamos reconocer, y pienso que todos podríamos hablarlo desde nuestra propia identidad y reconocer qué fue lo que nos pasó, cómo nos sentimos, qué mejoré, qué perdí, muchas cosas podríamos enumerar de todas estas situaciones que tuvimos que pasar. Bueno, la historización. Yo quiero contarles algo y es algo que es un secreto, que ya no va a ser tan secreto. Y les cuento que cuando yo estaba en bachillerato, a mí la historia no me gustaba. Yo decía, pero ¿para qué tengo que estudiar historia?
casi nunca pasaba en historia, pero luego tuve una compañera que me ayudó mucho a cogerle mucho amor y cariño y a entender que los hechos, las fechas son significativas, ¿sí? Son esas memorias que están ahí, que tenemos que saber. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, recuerden cuándo fue el año de la pandemia. ¿Quién me dice cuándo fue el año de la pandemia? Así, ya. En el 2020. 2019. Muy bien. 2020. Ok, 2020. Muy En bien. febrero llegó a Colombia. 2020, ¿cierto? En marzo nos dijeron todos para sus casas. Mire que tenemos... Exacto, todos tenemos presente esa fecha. ¿Por qué? Porque fue importante para nosotros, pero resulta que la historia también nos permite ver esos elementos de antes, todas esas situaciones que pasaron y que podemos ahorita en nuestro presente hacer como esa recapitulación de todos esos hechos, ¿sí? De entender por qué pasaron, para qué pasaron. Bueno, eso es algo bien bonito y de verdad que los invito a que tengamos esa conciencia histórica, ¿sí? A que le cojamos cariño, a que entendamos que todos nuestros autores, todos los que nos dejan esos pasados escritos, pues son importantes porque tenemos que reconocerlos para poder entender ahora nuestro presente. Los elementos que tiene la historización son precisamente eso, los elementos heredados, el contexto del pasado, las vivencias de nuestros antepasados, ¿sí? No solamente en una situación especial, sino en todo, como les decía, no solamente en los hechos trágicos, sino también en los hechos bonitos, en los hechos de política, en la parte social, ¿sí? Todo esto de verdad que nos marca a nosotros como seres individuales y como comunidad. Algunas ideas de la historia. El proceso de historización se mantiene e invierte mediante la toma de conciencia, que es el presente que les digo yo ahora, y por tanto tratado como materia contextualizable en el futuro, ¿sí? En un futuro vamos a tener que comentarle a nuestros nietos, a nuestros, bueno, a muchas personas, todo lo que tuvimos que pasar. Me centro en el tema de la pandemia para que lo podamos entender un poco más, pero asimismo las comunidades entienden eso, a las personas a donde han tenido que pasar estas situaciones, pues es muy duro. Si tuviéramos aquí una persona que haya tenido que vivir un hecho de violencia, seguramente lo recordaría y no lo narraría desde su propia vivencia. Entonces es bien importante reconocer eso, saber escuchar a nuestras comunidades, a las personas a donde vamos a estar, a donde vamos a ir, a donde vamos a indagar, cómo la escucha es importante para que ellos se sientan identificados y para que sientan que realmente esas realidades de ellos nos interesan, nos importan y pues que estamos ahí es para apoyarlos. La memoria colectiva. Bueno, la memoria colectiva se refiere como a cómo los grupos sociales recuerdan, ¿cierto? Todos esos hechos. La memoria colectiva es esa construcción de voluntades humanas que buscan construir un sentido del presente. Es ese proceso de reconstrucción de ese pasado, ¿sí? De compartir las experiencias. Ahorita hablaba, creo que fue una de las estudiantes o fue el profe que decía de cómo, por ejemplo, muchas comunidades empiezan a hacer esos actos simbólicos para recordar esos hechos de diferente forma, a transformarlos y a cambiarlos en esos tejidos, en esos telares, en esas fotografías, en murales. Han hecho unas reconstrucciones de esos pasados increíbles, de verdad que esto es bien interesante. Este concepto fue desarrollado en primera instancia por el sociólogo francés Maurice Halbwachs, bueno, en 1877 y 1945. Imagínense, o sea, hace muchísimos años, cuyas ideas han sido consideradas en su obra La memoria colectiva, publicada de manera póstuma en el año 1950. O sea, tenemos también muchos libros, muchas cosas que nos pueden llevar a reconocer la importancia de tener esa memoria colectiva. La ocupación de los espacios públicos. Miren este collage, como lo mencionaba la estudiante ahorita, de esa situación que sucedió y que las mamás hacían como las fotografías y eso.
son como esa clase, esa forma como de expresar lo que sucedió, esa forma de decir, mire, esto fue lo que pasó y esto fue lo que nos sucedió en ese tiempo, en ese lugar, en ese espacio geográfico del cual hablaba nuestro profe Mario, y de reconocer esos territorios, porque mire que todo va ligado, todo va completamente ligado. No podemos hablar de cómo fue un hecho en Bogotá, cómo fue un hecho en Medellín, o sea, todos los territorios y todos los sitios son diferentes y todas las personas desde nuestras propias individualidades que sabemos cómo lo reconocemos y son diferentes. Entonces, es bien importante reconocer esto. Vamos a tener estas preguntas para reflexionar. ¿Cuáles son los acontecimientos que han marcado la memoria histórica de su región? Piensen un momento. Yo sé que aquí tengo estudiantes de varios lugares de Colombia y pueden mirar y pueden sentir, ¿cierto? Esa memoria histórica. Creo que alguien estaba levantando la mano, profe. No sé si alguien nos quiera compartir. Bueno, no los... Podría participar. Pero claro que sí, es que yo no los puedo ver porque estoy haciendo la presentación, entonces estoy aquí con los ojos cerrados. Pero sí, claro que sí, cuéntanos. Me ha marcado mucho Marta Lucía Pérez. Dale, en mi juventud me tocó la bomba que hubo aquí en Medellín por la Macarena, en San Juan, que ahí estuvo gente que yo conocía y eso me impactó que hubiera tanta maldad de la FARC cuando hizo eso ahí. Fue horrible, eso se me quedó grabado y digo, ¿cómo puede haber gente tan mala? Yo tengo muy malos recuerdos de la FARC porque me tocó muchas cosas de ellos. Después aparecieron otros grupos, pero eso me marcó mucho porque ahí había gente que era de mi familia y amigos, vecinos. Fue horrible. No, lo siento mucho, claro que sí, mira, y mira cómo tú lo dices, que me dejó marcado y eso nunca se te va a borrar. O sea, a pesar de que tú digas, sí, eso ya pasó y fue hace tantos años, pero va a quedar ahí. Me marcó y los considero súper malos, lo más malos que han ocurrido en la historia de mi vida han sido ellos, han sido malos. Bueno. Muchas gracias. Sí, cada uno vivimos experiencias diferentes, es verdad. Diferentes, sí, es Otros quieren decir que hay otros malos, pero para mí esos son los más malos. Para ti son los más malos. Ok, gracias a ti. Bueno, no sé si alguien más quería participar. Profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Ahorita cuando usted hablaba, por ejemplo, de aspectos positivos, pues quería participar porque me quedó como en el corazón, porque una de las cosas más lindas fue cuando por fin podíamos viajar en la carretera. Ok. Es un sentimiento que brota porque cuando yo decía, y era una niña, ¿no? La felicidad más grande, porque yo soy de aquí de La Guajira, cuando pude llegar a Bogotá y podía ir a Villavicencio, conocer la iglesia de Zipaquirá, con todo eso, yo, Dios mío, era una libertad que todavía lo siento, como si es un fresco que siento ahorita, es una manera de vivir, el recordar, el memorizar, es revivir, no simplemente los momentos negativos, sino estar en ese presente y uno dice, ¿cómo puede uno resiliar? A pesar de que es en la colectividad todo lo que vivió un país, pero nosotros, aunque estuvimos enmudecidos porque humanizamos la situación, en ese momento hubo el despertar. Yo pienso que cuando comenzaron las carreteras a funcionar, porque todos temíamos, yo hoy estoy cumpliendo 40 años y estoy súper joven, pero yo recuerdo perfectamente que era como la libertad de poder viajar. Yo amo la carretera, viajar. Eso y mira cómo es una mezcla de sentimientos, te das cuenta de la mezcla de sentimientos porque te puedo escuchar, no te puedo ver, pero puedo escuchar que en ti hay tristeza, hay alegría, hay muchos sentimientos ahí marcados y eso me parece muy lindo. ¿Y estás de cumpleaños hoy?
Ay, sí. Ay, Señora. feliz cumpleaños, Pero estimada lo mejor estudiante. de mi cumpleaños, ahorita me viene mi familia, pero lo mejor, yo amo la UNAD, yo tengo, para mí es lo mejor que me ha pasado, o sea, ya acepté que la edad no tiene que ver con los estudios, eso lo acepté. Yo viví por fuera, mi mamá viene de Turbo, Antioquia, y es una mujer, murió hace un año, pero ella es una mujer que fue víctima, desplazada, la perseguí toda una vida y puedo decir que le tocó muy joven salir de allá donde mi abuelo no nos conocía a nadie. Creo que después que termine la psicología me dedico a hacer ese reconocimiento memorial de mi familia de parte madre. Y esto por eso es que me encanta. Yo estoy aquí en la oficina escondida y que nadie llegue, no quiero torta, estoy escuchando todo porque yo necesito documentarme, porque yo tengo una meta personal. Yo voy por mis antepasados, yo necesito saber quiénes son mis raíces. Entonces, esto en contexto epistemológico, en este contexto teórico, me fortalece, me quita mis inseguridades, me siento grandísimo. No tienes idea cuánto impacta ustedes con el conocimiento a fortalecer la seguridad, las inseguridades de uno, porque uno dice, ¿para qué voy a buscar a mi familia? ¿Para qué? Pero es bueno saber, o sea, uno sin historia, no simplemente por la fisiología, no simplemente el saber celularmente de dónde provienes, pero es interesante. Hoy por hoy yo me siento bien, no importa quiénes hayan sido, porque todos hemos sido flagelados, todo el que es colombiano. Y aunque no tengo un familiar, porque no simplemente es la matanza, la guerra, todos tenemos a alguien que nos han secuestrado, que ha sido por bomba, trabajando para el ejército. Han quedado muchas madres con hijos decapitados, porque nosotros nos encerramos a estos grupos armados. Aquí en La Guajira, recuerdo también en la parte negativa cuando se hacía la mano negra y era el M-19 y uno como niña, yo veía esas camionetas blancas así, carezapo, y metían hasta en bolsa a la gente en los carros y la limpieza. Y son hechos históricos y uno se la goza como guajira, no, oye, y eso era plomo y esto era esto, no sé qué. La época de la marimba, ¿sí? Nos marcó que aterrizaban en estas carreteras, estas avionetas y esta es mi cultura, esta es mi identidad cultural. Y uno, yo me la gozo. Y cuando a mí, mire, yo viví 9 años en Bogotá, porque tengo bastante historia, ahí me tocó de los 13 años he caminado. Y más que tristeza, o sea, es esa resiliencia y estoy esperando este título, no tienes idea, para yo hablar a esas comunidades y llevar ese mensaje. Pero sí, o sea, desde mi madre, lo que le decía a la señora que está ahorita en participación, hay que reconciliarse y perdonar. ¿Por qué? Yo pienso que la reconciliación y el perdón comienza desde aceptar de que este fue el país que Dios nos entregó, porque es que el mundo como tal, mire cómo está la guerra actual de Irak, o sea, estas mujeres, y no simplemente el bombardeo, hay mujeres que, por ejemplo, les tocó la cultura de que los hombres la tienen encerrada en una casa, que o sea, son contextos históricos, creo que las libanesas, las que tienen que estar tapadas con o sea, y cada país tiene una identidad cultural, nosotros somos colombianos, y o sea, sin la FARC, sin el ELN no tenemos cultura tampoco, no tenemos identidad. Ellos han demarcado y delimitado un país con historia. Lastimosamente nosotros de cualquier forma vamos a estar, y son los contextos, pero pienso que la espiritualidad y la religión de alguna otra manera nos da la esperanza, ¿sí? Porque si no es la enfermedad que te llega por un cáncer, por el estrés, el sistema, por todas estas determinantes sociales, económicos, o sea, esta es la vida y hay que perdonar, mi señora. ¿Por qué? Porque todavía seguimos, esto no ha parado, pero nosotros mismos... Somos seres resilientes, de verdad, y tenemos que empezar a empoderarnos y a hacer esa resignificación que tú estás haciendo y que tú nos estás contando, y de verdad agradezco que hayas abierto tu corazón y hayas contado estas historias, porque sí, realmente es así. Vamos a hacer ahorita una actividad bien linda, vamos a pasar. Me encanta que hayas participado, muchas gracias y gracias por compartir esto, pero ya vas a tener el espacio para que sigas sacando todo esto. Bueno, dentro de las preguntas que vemos, mira que ya nuestra compañerita nos contestó todo. Dice, ¿cuáles son los acontecimientos que han marcado la memoria histórica de Colombia?
cómo estos acontecimientos influyen en nuestra identidad. Mire que ella nos decía, esta es mi identidad, somos colombianos. Sin de pronto estos hechos y estos grupos y todo, no seríamos lo que somos, ¿cierto? Entonces es bien interesante. Quiero que vean esta imagen de conciencia histórica y bueno, los que son así entraditos en años como yo, quiero que reconozcan esa fotografía, la coloqué especialmente para hacer un ejercicio y cuál es. ¿Cuántos de ustedes tuvieron en sus casas de esos teléfonos rojos? ¿Cuántos reconocen? Aunque yo sé que aquí hay muchos estudiantes jóvenes y ya esos teléfonos no los reconocen. Pero ¿cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de tener esos teléfonos en sus casas? 2 estudiantes que me digan, sí, profe, yo lo tuve, o sí, yo lo llegué a ver donde mi abuelita, o yo lo vi donde mi mamá. Sí, profe, yo te respondo y te digo que yo sí lo tuve y no solo ese, sino el negrito ese gordo de hace mucho tiempo. Sí, el que ahora cococho. son de colección. Sí, por allá escuché también otra estudiante que, gracias por compartir. Ajá. Yo también. ¿Y cómo nos, dime? En mi casa hubo de eso, claro. Cierto que sí, Diana, alcancé a ver por ahí, ¿verdad? Esperanza. ¿Y cómo nos tocaba con esos teléfonos? ¿Ustedes recuerdan que nos tocaba primero pedirle permiso a la mamá porque iba uno a llamar al amigo para la tarea o iba a llamar uno al novio o iba uno a llamar a la tía, a la abuelita y tocaba, mi hija no se demore en el teléfono que la cuenta me llega muy cara? ¿Ustedes se acuerdan de esas vivencias y de esos? Mi abuelita le ponía candado. Igualito me tocó. Ok, muy bien, muy bien. Y bueno, todo esto a qué nos lleva a reconocer que mire cómo vamos evolucionando, ¿cierto? De cómo ese pasado va empezando a evolucionar y ahora todos tenemos teléfono celular. Ya no tenemos que pedirle permiso ni a la abuelita, ni a la tía, ni a la mamá, ¿cierto? Ya tenemos teléfono celular, ya tenemos hasta cámara, nos podemos ver, ¿sí? Esto lo quería traer como esa conciencia histórica de este hecho tan bonito que es las comunicaciones, ¿sí? De cómo van cambiando, de cómo vamos modernizándonos en un mismo lugar, en un mismo espacio, y cómo vamos aprendiendo nuevas cosas. Entonces, vemos acá que dice que se entiende por conciencia histórica a una suma de operaciones mentales con las cuales los hombres interpretan la experiencia de evolución temporal de su mundo. Y aquí nos queda perfecto lo del teléfono. Aquí nadie nos puede poner, bueno, si no pagamos la cuenta del teléfono, pues si nos lo bloquean y nos quedamos fuera. Pero ya todos tenemos un teléfono y podemos estar comunicados con nuestros seres queridos desde cualquier parte del mundo. Entonces, mire cómo todos esos hechos han venido evolucionando. Las personas realizan una mediación en multitud de formas complejas acerca de cómo el pasado se convierte en significativo para ellas. Mire tan bonito lo que nos decía esta estudiante y me parece hermoso lo que ella dice y cuenta de cómo a su edad está haciendo estos estudios. Yo también les cuento que yo terminé mi universidad realmente hace relativamente poco, hace 10 años o 9 años, pero empecé a estudiar muy tarde mi carrera. No la pude hacer antes porque, pues, bueno, las condiciones económicas no eran muy buenas, pero en el momento que pude lo hice y yo amo inmensamente la UNAD, yo soy unadista, mejor dicho, de corazón y le doy gracias a Dios porque de verdad me permitió estudiar y porque ahora me permite también transmitir este conocimiento. Entonces nunca es tarde para uno resignificarse, para uno cumplir sueños, para uno hacer, para lograr metas, para todo. Y para los más jovencitos que están ahí, bueno, a que sigan también un camino y que cada día quieran más, que no solamente se queden con el posgrado, sino que empiecen a hacer, con el pregrado, sino que empiecen a hacer posgrado, que empiecen a pensar, bueno, también quiero hacerme mi maestría en psicología comunitaria porque me encanta el tema de la comunidad, o quiero hacerme esta especialización porque sé que me va a servir. Entonces no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir avanzando. Bueno, Recover, que sitúa la conciencia histórica en la polaridad existente entre la conciencia individual y la colectiva. Mire que también nos da una fecha, 1999, entiende que pueden existir elementos parcialmente mediados por lo social, ¿sí? Mientras que a su vez se mantienen aspectos subjetivos no marcados por el colectivo.
muchas cosas son sociales, políticas, enfermedades, pandemias, cosas que uno nunca pensábamos que nos iba a tocar eso que vivimos tan terrible, pero nos tocó. Bueno, por ahí veo que están escribiendo, qué pecado que no los puedo leer. No sé si acá tengo un compañerito que se llama Elkin Morales Lizarazo, es un historiador, es magíster y doctor en historia. Vamos a ver si por acá él nos dejó un mensajito. ¿Me cuentan si se escucha, profe Mario, por favor? Está todo callado. Ahí. Dale, dale, dale. ¿Sí? No se escucha. No, está como pausado. ¿No se escucha, profe? Ay, qué pesado. No se escucha. Hay que esperar como que... Es que lo mueve, a veces lo mueve y parece que va a empezar. Ahí, déjenlo ahí, profe. Es que se escucha, está como intermitente la imagen. Está como en cámara lenta. Ay, qué pesar. Pero no se escucha nada. No, no se escucha. Ay, qué pesar. De verdad que él nos grabó ese videíto y nos habla sobre la importancia de ser historiador. Qué pesar que no se escuchó. Bueno, se lo quedo debiendo a mis queridos estudiantes. Vamos a hacer una... ¿En el celular de pronto? ¿Será? Estoy desde el compu, no sé. ¿Tienes el audio de pronto desde el celular? ¿Te lo envió por WhatsApp? Me lo envió por WhatsApp. Bueno, espérenme porque creo que ya dejé de compartir, ¿verdad? Ya estoy por acá con ustedes otra vez. Sí. Es que cuando uno comparte, mis queridos estudiantes, no los puedo ver. Bueno, vamos a hacer algo rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero sí quiero que hagamos esta actividad. Vamos a ver cómo estamos de esa memoria. Quiero que tengan una hoja y un esfero. Rápido, rápido, rápido. Una hoja en blanco. Me dicen si ya la tienen. Sí, señora. Listos. Entonces, oído a lo que vamos a hacer, mis queridos estudiantes. Vamos a ver cómo están ustedes con sus procesos de memoria y atención. Bueno. Entonces, les voy a dar unas indicaciones. Esto se llama un dibujo guiado. Les voy a dar unas indicaciones para que entre todos hagamos un mismo dibujo. Y vamos a ver al final cómo son esas interpretaciones de todos. ¿Les parece? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. No, bueno, listo. No voy a repetir las indicaciones, así que muy atentos, pilas con la escucha y bien juiciosos. Así que no pueden interrumpir, profe, ¿cómo es que tengo que hacerlo? No, yo voy a decirlo despacio y pausado, pero no lo puedo volver a repetir. Entonces, tienen su hoja, ¿cierto? Van a dibujar en el centro de la hoja un cuadrado grande. Bueno, encima del cuadrado van a dibujar un triángulo. Recuerden que el triángulo es este. Dentro del cuadrado, a un lado, dibuja un círculo. Por fuera, al lado del cuadrado, dibuja 3 flores. Por fuera,
al lado del cuadrado dibuja 3 flores. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, señora. Bien, teacher. Bien, profe. Bueno, vamos. Ahora, al otro lado del cuadrado van a dibujar un árbol. Toca recogerlo mismo. Y ahora, dentro del triángulo, van a escribir memoria colectiva. Bueno, ahora, no sé si pueden, los estudiantes pueden abrir cámara, mi profe Mario, porque sí quiero ver los dibujos. Si pueden abrir cámara rápido, rápido. Ok, Ellos pueden, ajá, quiero que sí. todos lo miren. Ahí. Uy, qué chévere. ¡Qué Qué chévere. lindo! Déjalas allí para Muy tomarles bien. una fotico. Esperen, les tomamos una foto. Ya. Por ahí vi uno que me causó curiosidad, muy lindos. Ajá, pero des en cuenta cómo cada uno lo hace de manera diferente y yo les di las indicaciones a todos iguales, ¿cierto? Ajá, muy bien. Mira, acá Marta hizo el círculo fuera del cuadrado. Muy bien, Lucetti, no veo el tuyo. Mira tan linda el de Dijiste a un lado del cuadrado. Dentro Dijiste del cuadrado. Dentro del cuadrado. Miren el mío, no sé si lo ven. Miren cómo era. Ya. ¿Sí? Pero me encanta ver sus dibujos. Me pareció. Miren, Diana Patricia lo hizo perfecto. Me encanta el de Marta, que hizo el círculo al lado del cuadrado. Ay, qué cacharro. Me encanta el de Andrea, que hizo las 3 flores grandes, porque esa fue la orientación. Miren cómo todos representamos una idea de diferente forma, cómo nuestra memoria aquí a corto plazo nos deja ver y nos deja actuar y nos deja representar las cosas que entendemos en ese momento. Ay, de verdad que muchas gracias, qué lindos sus dibujos. Ajá, muy bien. Estimados estudiantes, para mí es de verdad muy placentero tenerlos, verlos, reconocerlos, escucharlos, sentirlos. Estos espacios de verdad que pesar que sean tan cortos, tan pocos, porque por mí todos los días estaría interactuando con ustedes. Reconozco por ahí varios estudiantes míos. Bueno, nada, decirles que juiciosos, que ya se nos acerca el tiempo de cierre de esta actividad, bien juiciosos pues con la ficha documental, con la matriz de conceptualización, con las lecturas. Recuerden, estimados estudiantes, que en las lecturas no se debe copiar y pegar, sino que sean argumentos propios, ¿sí? Entonces, eso es bueno porque es para ustedes. Traten de no copiar de ninguna parte, sean ustedes muy originales, ¿sí? Yo los invito a eso. Cuando uno hace plagio, no está engañando al profe. ¿A quién están engañando? A ustedes mismos. A uno mismo. Exacto. Imagínense cuando sean profesionales y vayan a un sitio a trabajar, ustedes allá no pueden ir ay, vengo, voy a copiar esto y lo voy a poner acá. No, sean auténticos, sean ustedes, gócesen en cada lectura, gócesen en escribir desde su propio criterio lo que, mire, uno como profesor valora mucho cuando ustedes escriben y uno se da cuenta, cuando ustedes son reales, cuando ustedes son transparentes y escriben desde su propio criterio. Entonces los invito a que sean así. Ya están próximos a terminar, a empezar sus prácticas profesionales, así que de verdad que los invito a que sean muy transparentes, a que amen lo que están haciendo y que sean, bueno, lo mejor y que esos trabajos sean lo mejor. Muchísimas gracias, profe Mario. No sé si hay alguna pregunta. Pienso que, bueno.
Tutora, No, profe, buenas la tardes. muchísimas gracias, estuvo muy interesante la clase. Bueno, gracias a ti por participar. ¿Quién más? Tutora, ¿qué tal? Muchas Buenas tardes gracias. para todos. Buenas tardes. Tutora, referente a lo que acabas de decir, de lo del copiar y pegar, de todo, yo pienso que una de las cosas es uno entender, primero que estamos aprendiendo y no tener miedo a equivocarnos, ¿sí? Si realmente eso es una base, uno simplemente está aprendiendo, construyendo, ¿cierto? Al lado de ustedes, entonces es no tener miedo a eso y es sentir uno también confianza en uno mismo, ¿no? Sí, así es. Qué lindo tu aporte, de verdad que sí. Muchas gracias. Y muchas Profe, gracias a yo ustedes. tengo una pregunta, profe. Dime, Lucetti. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando usted ahorita mencionaba lo del plagio, yo, o sea, tuve receptividad allí porque tú tienes inconveniente, ¿no? Pero igual ya yo mandé las evidencias. Por ejemplo, a mí me gusta transcribir las cosas porque yo tengo un tipo de destreza, pues, que yo no era de este tipo de computadora. A mí me tocó aprender con la UNAD. Y de pronto conseguí, pues, me reconocí de que cuando escribo, siento que memorizo. Y cuando haces casos de la plataforma Piscin, por ejemplo, son casos tan específicos como, digamos, el caso de Sebastián, el caso de tal. Y hay contextos donde hay entes, digamos, la ONU, estas organizaciones internacionales que tú no puedes cambiar, la policía, hay cosas que no se pueden cambiar porque esas son organizaciones que tienes que dejar plasmado tal cual, ¿no? Y cuando te piden describa como tal ese caso, hay cosas que tienes que dejarlas, ¿sí? Y uno cita, Hay digamos. citas. Ajá, hay citas. Sí, claro, pero no sé qué pasa a veces con eso, porque yo verifiqué hoy, pues no pasé por el Turnitin y me salió originalidad 0% y mandé la evidencia con el mismo Turnitin en fotografía y todo, gracias a Dios. Pero, oiga, me había salido por primera vez en mi vida, un 70 y pico la primera vez, yo dije, ¿qué pasó aquí? Porque si algo aprendí es que después de cada punto, o sea, la sangría, así mismo, seguidamente, busco la manera de hacer la cohesión, hilar, y el pasar de pronto es casi describir el texto del caso, porque es que hay cosas que dices, esto ¿cómo lo cambias? Si es así, y uno, Sí. por más que haga sinónimos de una palabra, pero sale esa similitud. No sé ahí a veces cómo se podría... Sí, hay algo importante. Lo primero es citarlo, saberlo citar. Yo, bueno, voy a decirle al profe Chuter también para que les compartamos a todos, al menos a los estudiantes que están conmigo. Hoy estaba haciendo el ejercicio de compartirles las normas APA para que vean cómo es la manera adecuada de citar. En cuanto a tu preocupación con el Turnitin, yo quiero decirles algo, mis estimados estudiantes. De todas formas, el Turnitin para que quede en 0 de similitud es difícil, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos calificando, en el momento de que ustedes suben el documento al entorno de evaluación, nosotros tenemos la posibilidad de excluir citas, de excluir textos, ¿sí me entienden? O sea, cuando realmente uno le dice a un estudiante, usted está cometiendo plagio, es porque el Turnitin te dice, esto fue copiado completamente del trabajo entregado en el 2022, en el 2023, ¿sí me entiendes? Porque sí, el Turnitin no podría decir, no sé, si ustedes me dicen, profe, ¿y cuál sería la escala hasta donde yo podría estar en similitud? Pues es muy difícil, porque a pesar de que ustedes lo hagan a conciencia y a criterio propio, siempre va a haber un espacio, un límite de similitud. Pero siempre nosotros como docentes vamos a tener esa capacidad y esas herramientas de mirar y excluir muchas cosas. Las citas, los textos, entonces él nos va arrojando lo que realmente es copiado o no es copiado. No sé si el profe Mario quiere aportar algo sobre eso. Pero sí, muchos estudiantes que copian textualmente de trabajos. Y el Turnitin nos dice, la estudiante Luz Estela copió del trabajo de Patricia entregado en el 2023. Ahí es donde a mí me entra un dolor y yo digo, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué se hacen eso? ¿Sí? Miren que, discúlpame, Luz, cuando nosotros vamos a calificar, hay cosas que obviamente textuales que aparecen ahí en rojo, ¿cierto? ¿Qué aparece en rojo? Por ejemplo, Universidad Nacional Abierta y a Distancia aparece en rojo, que podría aparecer en cualquier otro documento de la universidad,
¿verdad? Cuando aparece Universidad Nacional Abierta y a Distancia, curso de acción psicosocial y en la comunidad, aparece en rojo. Y seguimos bajando. Tutor, aparece hasta tutor, aparece en rojo. Luego aparece el tutor, en este caso, por ejemplo, Mario Rodríguez, no en rojo, y sigue hacia abajo, dice descripción del video de tal, en rojo. Y sigue en rojo lo demás, ¿cierto? El caso que se escogió es el mismo que el estudiante tomó. El análisis de lo que está allí dice, como decía mi compañera, ¿sí? Trabajo realizado por Luz Estela Cubillos del curso Acción Psicosocial 2023, por ejemplo, o tutor Shooter, o tutor Dianita, o tutora otra de nuestros compañeros, o el trabajo fue realizado el año anterior, o bueno, aparece allí. Entonces, sí, nosotros tenemos especial atención cuando aparece esta calificación tan alta con porcentajes del 60, del 70, del 80, del 90. del 96. Con 99%. Yo tuve, sí, o sea, uno del 97, 98%. Entonces, son, o parafrasean, ¿no? Que también lo analiza el Turnitin, tienen que tener en cuenta, no cambian significativo por importante, o cambian el orden de las palabras, o la idea está allí, eso también lo marca el Turnitin, ¿sí? Entonces, sí. Antes de enviarlo, y tengo varios estudiantes que me voy a reunir con ellos para evidenciarles el porcentaje, ¿cierto? De enviar los trabajos, asegúrense de haber citado adecuadamente. Si es una cita, aparece en rojo total. Y si está citado de una manera inapropiada, pues entonces ahí hay una falta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Gracias, Nito. A mí me pasó, profe, el semestre pasado, que presenté un trabajo de una materia, o sea, estábamos en un grupo colaborativo y como faltando una semana, una compañera dijo que no, que ella se iba a hacer sola en el trabajo. Entonces la compañera entregó el trabajo, nosotros entregamos el de nosotros, pues porque supuestamente ella iba a hacer un trabajo ella sola, que por temas de tiempo no le daba, no sé qué. Y ella entregó el trabajo, y cuando nosotros le entregamos la calificación, como ella lo subió primero, la calificación que nos salió a nosotros era que teníamos en el Turnitin, nos salió a un 80%. Claro, nos fuimos a ver, hicimos una reunión con la profe y eso, y es que la compañera no hizo el trabajo ella sola, o sea, ella compartió el trabajo de nosotros, pero con solo el nombre de ella. De acuerdo. Sí. Ahí nosotros podemos observar, digamos, como esas características, todas esas situaciones que pasan ahí en la entrega. Ahí nos aparece todo, nos aparece toda la información, nos está enumerado desde el 1 hasta el 8, si hay 8 copias, si hay 8 similitudes, aparece número 1 de dónde es, la número 2 de dónde, la 3, la 4, de qué parte se tomó. De qué fuente, todo, es que él nos dice todo. Todo aparece ahí. Entonces Sí, hay que tener sí, especial cuidado con ello. ¿Listo? Una pregunta. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Alfredo Fiodich, un placer. Ahorita me pareció muy interesante el tema de memoria colectiva. La falta de tener memoria también se incluye dentro de la categoría memoria colectiva. Es que en Colombia actualmente solamente tenemos memoria para algunas cosas y para otras no, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, esa categorización de la falta de memoria también se puede incluir en la historia. Por supuesto. Sí. Por supuesto, sí. Mira que nosotros, bueno, y también la sociedad de alguna manera, a través de los medios de comunicación y todo lo que ocurre, hay situaciones que impactan de manera significativa. Como tú dices, hay unas cosas de las cuales tenemos como esa conciencia plena de lo que ha ocurrido. Sin embargo, hay otras en las que de pronto no, ¿sí? Hay muchas de las situaciones que en nuestra sociedad se vienen dando y que están determinadas por algo mediático, ¿no? Entonces, cuando es algo que ocurre y los medios le dan la publicidad y entonces estamos
bombardeados de comunicación, de información, y entonces pasó esto, y entonces inmediatamente empieza todo el mundo a girar en torno a esa información y a generar como la representación de ello. Se da todo ese impacto, ¿sí? Posterior a la situación, dejó de ser, pues, importante, y ahorita, digamos, como que la atención y lo que la sociedad o lo que las personas de pronto puedan entender, como que le prestamos mayor atención que a otras cosas. Mucha gente, por ejemplo, critica el fútbol, ¿cierto? Entonces, como para poner un ejemplo, que entonces le prestamos muchísima atención al fútbol, que como todo el mundo gira en torno al fútbol, viendo que hay otras situaciones en nuestra sociedad que también son importantes y que requieren una mirada, pues, en particular, ¿cierto? Pero lo mediático pienso que aborda y nos abruma un poco con esa información y nos determina que prestemos atención a ello y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, frente a cómo categorizar qué es lo más importante y qué no, ¿cierto? O en ese orden jerárquico para ponerlo como en un esquema para determinar qué es lo más importante y de pronto de ahí en esa escala qué no tanto lo es, ¿sí? Entonces, claro, venimos de un proceso por ejemplo, de violencia importantísimo, ¿cierto? En nuestro país que ha azotado la violencia en todos los campos, de toda esta parte de desplazamiento, de masacres, de desaparición de líderes sociales, de vulneración de esos derechos, que los hacemos vivos a través precisamente de esa memoria colectiva y de toda esa resignificación de lo que está ocurriendo, del significado, ¿cierto? Y entonces pienso que a nivel comunitario eso es nuestra gran labor, nuestro gran reto, ¿sí? Hacer que esa memoria colectiva nos reivindique y que esté allí como un aliciente de dónde venimos, cómo eso lo identificamos, y que no pasó a la historia y que entonces nos dio lo mismo porque venimos y nos ocupó otra cosa, ¿no? Nos ocupó otra cosa. Y entonces, en eso, selectivamente, la sociedad parece estar muy presta como a lo actual, ¿no? A ver qué va a pasar ahorita, qué está pasando, cuál es la información importante que nos va a llegar, pero reconociendo, pienso que esa historia y todo eso que ha vivido nuestras comunidades y el territorio es fundamental, y en eso, pues, pienso que desde el aporte de la psicología comunitaria es fundamental y vital en nuestras comunidades que esos ejercicios prácticos y participativos se den en torno a retomar esa memoria, ¿no? Con una memoria que no nos va a poner en desventaja como dolientes y a quedarnos en ese dolor, sino que a partir de ello recobrar nuestra identidad y retomar eso y hacer parte de esa memoria histórica de aquello que perdimos como algo aliciente, como algo que nos genera una actitud proactiva y propositiva para continuar con otras cosas, sin olvidar obviamente ese tipo de situaciones, ¿no? Bien, bueno, creo que, bueno, ¿alguien más va a mencionar algo? Ok. Bueno, yo creo que entonces muchísimas gracias por su participación. Hasta a este punto de hora nos encontramos. Muchísimas gracias por su participación. Como siempre, este ha sido un grupo dinámico y del tiempo que he estado, lo comentaba con el profe Schutter, que en estos encuentros ha sido un grupo que se caracteriza por esa participación. Qué bueno que nos hagamos aquí presentes, ¿no? Y que tomemos la palabra y que encendamos nuestras cámaras y que estemos allí muy prestos, pues, para estar allí participando. Por último, le voy a pedir el favor que encendamos un momentico las cámaras para tomarnos una fotico y guardarlo como evidencia de nuestro proceso que estamos aquí. Bien, a ver, un segundito aquí, miremos. Bien,
Wow, qué bien. Qué bien, qué bien. A ver, vamos a tomar la fotico. Lady, ¿tienes cámara? No, ¿sí? ¿Estás allí? Lady Restrepo. Ok. Nos peinamos, damos nuestra mejor sonrisa. Ahí está. No te deja, listo. Vamos a ver. Arreglémonos. En sus marcas, listos. Listo. Listo. Muchísimas gracias por su participación, por estar pendientes, atentos a cualquier situación, a cualquier duda que ustedes puedan presentar. Recuerden los medios que tenemos para contactarnos, para que hagamos uso del apoyo de los tutores, porque nosotros pues estamos ahí atentos, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por su participación. Creo que hasta aquí finalizamos y que tengan un resto de día muy feliz. Que estén muy bien. Chao. Gracias, tutor. Muchas gracias. Gracias, tutores. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.